Ok, buenas noches a todos y bienvenidos a la segunda y última sesión de la clase maestra de planificación y control de un proyecto con Microsoft Project. Les saluda Gabriela Ortiz, integrante de la administración de la consultora de proyectos BlueScore, y agradecemos a cada uno de ustedes por su participación en esta masterclass y esperamos que sea de su total agrado. Como muchos de los participantes en la primera sesión se quedaron con las ganas de llevarse una beca para el curso completo de gestión y administración de proyectos con Microsoft Project, que dicho sea de paso inicia este 12 de noviembre y que es el último curso que vamos a tener este año, BlueScore quiere que puedan acceder a un aprendizaje de calidad. Así que al finalizar la sesión, se va a realizar otro sorteo de medias becas y beca completa para que puedan ser uno de los ganadores y cierren el año con éxito. Es por ello que he estado pasando el formulario vía chat, pero no se preocupen, si recién están llegando, voy a volverlo a pasar mientras transcurre la clase para que puedan ir llenando sus datos. ¿Ok? Recuerden, por favor, que se tienen que quedar en el sorteo en la sala, porque si es que sale su nombre y no están presentes, lamentablemente vamos a tener que volver a sortear para poder entregar la beca a los que sí estén presentes en sala, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Ok, muy bien. Sin más demora, paso a dejarlos con el docente a cargo, Johnny Blas Jaime, ustedes ya lo conocen, geógrafo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en gestión de proyectos. Adelante, Johnny. Muchas gracias, Gabriela, y muy buenas noches con todos. Un gusto estar nuevamente en esta sala y esta vez en la segunda parte de nuestra clase maestra de planificación y control de proyecto. El día de hoy culminamos nuestro taller. Vamos a hacer la segunda parte de planificación. Vamos a brindar ciertos detalles adicionales también en cuanto al control. Así que para comenzar, lo que requiero primero es aperturar el proyecto que trabajamos en la clase anterior. En la clase anterior vimos criterios sobre conceptualización y planificación de proyecto a nivel de tareas, calendario. Ya lo hemos terminado hasta ese punto. El día de hoy abarcamos recursos y vamos a ver cierto detalle de control también. Ahora bien, voy a realizar un pequeño esquema. Voy a realizar un pequeño esquema de esta forma para resumir los detalles que hemos visto en la clase anterior. A base de algunas preguntas, vamos a hacer una pequeña trivia para tener en claro lo que estamos trabajando en este taller. Habíamos hablado acerca de la gestión de un proyecto en general. Pregunto, la gestión de proyecto, ¿por qué fase comienza? ¿Qué me dicen en el chat? Planificación. Cerca, pero hay una fase antes de ello. Fase de conceptualización, ¿cierto? Excelente. Tenilson, Melissa, Renzo, José. Fase de conceptualización. Y vamos a verlo por aquí. Ok, aquí la pantalla se me está llenando de los links de participantes ingresando. Porfa, administración, ayudarme con ello. Y continúo con el detalle. Primera fase, conceptualización de proyecto. Lo vimos en la clase anterior, conceptualización. Habíamos mencionado que en esta fase es donde definimos nuestro proyecto y a la vez marcamos el inicio o fin de un periodo temporal, fecha de comienzo o fecha de finalización para nuestro proyecto. Y a partir de ello pasamos a la segunda fase. Pregunto, ¿cuál es la segunda fase dentro de la gestión de proyectos? ¿Qué me dicen en el chat? Segunda fase, calendario no. Calendario es una de las herramientas que se utilizan en la segunda fase. Pero ¿cuál es la segunda fase? Planificación, ¿correcto? La segunda fase de gestión es la planificación de proyecto.
Correcto. Y vamos a dar ciertos detalles dentro de esta fase. Dentro de la fase de planificación, ¿cuáles son sus componentes? ¿Qué elementos visualizamos, trabajamos y programamos dentro de esta fase? Tiempo laborable es uno de ellos, que lo realizamos mediante el calendario laboral. Tareas es otro, pero hay uno más que vamos a ver el día de hoy. Recursos, ¿correcto? Recursos. ¿Por qué es importante conocer esto? Voy con la siguiente noción. Para todo tipo de proyecto debo estar enmarcado dentro de una temporalidad. Y cuando hablamos de temporalidad me refiero a tiempo laborable, lo cual se programa y se controla con el calendario laboral. Ese es un detalle, un componente. El otro componente, yo debo de planificar mi proyecto en base al cumplimiento de objetivos. Para poder cumplir objetivos, debo de llevar a cabo ciertas tareas. Las tareas se programan y se vinculan en el diagrama de Gantt. Esto lo hemos visto en la clase anterior. Para yo poder cumplir con los objetivos, poder realizar ciertas tareas, necesito contar con recursos. Recursos. Y los recursos se programan, se añaden en la hoja de recursos. Y esto es netamente planificación. Está enmarcado en estos tres criterios: tiempo laborable, tareas y recursos. En la clase anterior hemos llegado hasta tareas. El día de hoy vamos a ver detalles de recursos. Pero antes de pasar, quiero darles algunos criterios. Quiero hacer preguntas en base a cómo estamos. Y empiezo. MS Project no tiene un calendario asignado, ¿verdadero o falso? Para poder trabajar en MS Project debo de crear un calendario. ¿Qué me dicen en el chat? ¿Verdadero o falso? ¿Es necesario tener que crear un calendario para poder trabajar en MS Project? Falso, ¿cierto? Falso. No es necesario porque hay un calendario por defecto. Yo podría empezar a enlistar mis tareas sin necesidad de crear un calendario, porque ya lo tiene y ese calendario se llama estándar, ¿cierto? Se llama estándar. Ahora bien, instructor, si yo tengo un proyecto no necesito crear un calendario. No, es distinto. Con MS Project ya tienes un calendario por defecto, puedes empezar a trabajar, pero si quieres trabajar en base a la gestión de un proyecto personalizado, debes de crear un calendario personalizado. Ahora bien, el calendario debe tener semanas laborables y contar con excepciones. Las semanas laborables, pregunto, ¿son iguales, verdadero o falso? Y cuando me refiero a iguales, lunes a viernes, un solo horario para todas las semanas, necesariamente debe de seguir en un orden cuadrado, ¿verdadero o falso? Correcto, también es falso. ¿Por qué? Porque el tiempo laborable puede ser muy variable. Lunes trabajo de 8 a 5, martes de 8 a 12, miércoles de 12 a 5, jueves, viernes no trabajo, sábado de 10 a 12, domingos no laboro. No es necesario que el tiempo laborable sea cuadrado. ¿Sí? Ojo con ello. Y otra pregunta más. Las excepciones solamente pueden ser días no laborables, ¿verdadero o falso? Repito, excepciones solamente son días no laborables, ¿verdadero o falso? Correcto, también es falso. En una excepción, ¿okay? Porque una excepción puede ser tanto de periodo laborable o puede ser una excepción no laborable. ¿De qué va a depender? Pues de la semana laboral. Si en mi semana laboral yo trabajo de lunes a viernes
y hay un día lunes que no voy a trabajar, es una excepción no laborable. Si en mi semana laboral yo los domingos no laboro, pero va a haber un domingo que sí tengo que trabajar, será una excepción laborable. Ese es el detalle con las excepciones. Eso en cuanto a calendario. Ahora bien, en cuanto a tareas, yo debo de realizar dos actividades. Uno se denomina ingreso de tareas y el otro es la vinculación. ¿A qué se refiere el ingreso de tareas? A enlistar y estructurar las tareas que debas de realizar. ¿Y a qué se refiere la vinculación? A que definas el tipo de comportamiento que existe entre tareas. Ahora bien, pregunto, ¿la vinculación de una tarea hace algún cambio en la duración del proyecto, verdadero o falso? ¿Qué me dicen en el chat? ¿El criterio de la vinculación interviene o no en la duración de una tarea o de un proyecto, de una etapa? ¿Interviene o no? Verdadero, verdadero, sí interviene, verdura, verdadero, correcto, verdadero, ¿cierto? Verdadero. Y como en este caso me han respondido menos que en el caso anterior, vamos a realizar el siguiente detalle. Voy a suponer lo siguiente. Tengo la tarea 1 de esta forma. La tarea número 1 tiene un tiempo de duración de 2 días. Y la tarea número 2 tiene un tiempo de duración de 3 días. Supongamos que estas dos tareas conforman mi proyecto. Supongamos. Pregunto, ¿cuál es la duración total del proyecto? ¿Qué me dicen en el chat? Obviamente tengo una vinculación de forma directa, es una vinculación de tipo FC. Una tarea viene después de la otra tarea. Una tarea dura 2 días, la otra dura 3 días. Pregunto, ¿cuál es la duración del proyecto? Por obvias razones, 5 días, ¿cierto? Pero ahora voy a cambiar lo siguiente. Solamente voy a cambiar la vinculación. O sea, en vez que sea un vínculo de tipo FC, voy a cambiar a un vínculo de tipo CC. ¿Qué quiere decir CC? Que las dos tareas van a comenzar juntas y la duración no varía. Una de ellas dura 2 días, la otra dura 3 días. Solo ha variado la vinculación de la tarea. La vinculación. Ahora pregunto, ¿cuánto durará el proyecto en este caso? En ese caso durará solamente 3 días, el mayor tiempo de duración en este caso. Así que vuelvo a preguntar, ¿la vinculación tiene algún tipo de efecto en la duración de las tareas, fases, etapas o proyecto en general? ¿Verdadero o falso? Correcto. Sí, es un detalle a tener en cuenta en cuanto a las tareas. Y hasta aquí estamos hablando de tareas. Ahora, ello lo hemos visto en la clase anterior. El día de hoy vamos a trabajar con los recursos. Y al igual que las tareas, en los recursos también requiero realizar dos tipos de actividades. Por un lado, necesito ingresar los recursos, que también se denomina programar recursos. Y por otro lado, necesito asignar los recursos. Para que se entienda mejor, voy con el siguiente detalle. Vamos a ir borrando los elementos aquí y me voy a centrar en recursos. En el caso de recursos, voy a realizar dos actividades, como lo mencioné. Por un lado, ingresar los recursos, que básicamente se denomina programación de recursos.
Y por otro lado, aprender a asignar los recursos. ¿Qué significa asignar? Elegir qué empleo o uso le voy a dar a los distintos factores de producción que tenga. Lo vamos a ver en breve. Primero, vamos con el criterio de ingresar los recursos. Básicamente es enlistar los recursos con los que cuentas para tu proyecto. ¿Qué recursos tienes? Instructor, yo tengo recursos humanos, materiales, costos, entre otros, como ingenieros, arquitectos, tractores, camionetas. Todos ellos son recursos para tu proyecto. Pero para poder ingresarlos en la hoja de recursos de MS Project, no solamente requieres tener el nombre de los recursos, sino algo que es muy importante, el tipo. Tipo de recurso. Y dentro del tipo, para MS Project, porque a nivel de gestión los recursos se pueden clasificar de acuerdo a distintos criterios, pero para MS Project tenemos tres tipos. El primero es el de tipo trabajo. El segundo es el de tipo material. Y el tercero es el de tipo costo. Tres tipos de recurso. Los tipos trabajo son tanto recursos humanos como también equipamiento de trabajo. Y al decir equipamiento me refiero a maquinaria, me refiero a herramientas, todo ello es de tipo trabajo. De tipo material, elementos consumibles que se van consumiendo al uso. Y de tipo costo, gastos de representación, viáticos, servicios, cuentas a pagar, facturas, subcontrataciones, entre otros. Todo lo que denota un monto como tal, costo. Bajo ese criterio, pregunto lo siguiente. Un martillo. ¿Qué tipo de recurso será un martillo? ¿Qué me dicen? ¿Trabajo o material? Ok, recuerden que los materiales son elementos consumibles. ¿El martillo se consume o se deprecia? Que es un criterio diferente. Correcto, no es lo mismo un elemento que se va consumiendo que se va depreciando por el uso. Entonces, definamos que un martillo, al ser un equipamiento, una herramienta en realidad de trabajo, viene a ser justamente de tipo trabajo. Ahora bien, menciónenme ejemplos de recursos de tipo material. ¿Qué me dicen en el chat? Correcto, cemento, pintura son elementos consumibles. Ojo, la laptop no se consume al uso. La laptop también es un recurso de tipo trabajo. Sí, en ese caso la laptop se deprecia, pero no se consume. Papelería, alambre, electrodos, cables eléctricos, madera, recursos de tipo material. Correcto. Eso es lo básico que yo debo de conocer para poder ingresar mis recursos. Poder clasificarlos por tipos, porque cada tipo tiene distintos parámetros. Por ejemplo, los materiales tienen etiqueta, que son básicamente unidades. Cemento por bolsa, arena por metro cúbico. Un recurso de tipo trabajo no tiene unidades. Ingenieros por metro cuadrado, ello no existe, ¿cierto? Entonces, de acorde al tipo de recurso con el que trabaje, voy a tener ciertos parámetros a considerar. Así que el tipo de recurso es clave, poder discernirlos, poder diferenciarlos. Pregunto, ¿entendible este punto? Ok, perfecto. Ahora bien, cuando yo pueda clasificar mis recursos y programarlos, ese es el primer paso, poder ingresar todos los recursos de acorde al tipo en mi hoja de recursos. Recuerden que yo trabajo con recursos con la herramienta de hoja de recursos que tiene MS Project, hoja de recursos.
Pregunta en el chat, ¿el recurso humano es trabajo o costo? Va a depender mucho qué tipo de inserción tenga. ¿A qué me refiero? Si yo considero a Juan Pérez, que es un albañil o un arquitecto o ingeniero, lo estoy considerando como trabajo. Pero si yo considero una contratación alterna, contratación de cuadrilla número 5, por ejemplo, para apoyo en actividades operativas, eso sería un costo. Una contratación que también tiene recursos humanos, pero sería un costo. Pero si fuera directamente trabajo y lo considero dentro del proyecto por nombres, por agrupaciones, sería trabajo. Sí, depende mucho qué tipo de detalle tengamos en ese punto. Por ejemplo, lo mismo sucede con la movilidad. La movilidad es de tipo costo por defecto, pero ¿qué sucede si yo no contrato un servicio de movilidad como tal? Si lo que yo tengo es un auto, en mi caso tengo un auto propio, en ese caso podemos considerar el auto también como un recurso de tipo trabajo. ¿Sí? Bajo ese detalle, hay distintos enfoques, pequeños artificios que podemos utilizar en la hoja de recursos para ir adecuando de la mejor manera posible a nuestra hoja de recursos, que se apegue más al contexto del proyecto. Hay que saber discernir esos puntos. Lo vamos a ir viendo estos detalles. Ahora bien, yo ya tengo mi hoja de recursos. Voy a suponer que yo ya cuento con una hoja de recursos como tal. Lo que voy a necesitar a continuación es asignar los recursos a las tareas. ¿Y a qué me refiero con asignación? Sencillo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Tarea, encofrado de techo. Esta es la tarea. Pregunto, ¿qué recursos necesito para encofrar un techo? ¿Qué me dicen en el chat? Los que conozcan del tema. ¿Qué recursos necesitaré para poder encofrar un techo? Recursos materiales, recursos de tipo trabajo, recursos costo. Incluyamos todos los recursos. Me dicen madera, clavos, alambre, correcto. Madera, clavos, alambre. Ok, pero aquí son recursos de tipo material. Recursos de tipo trabajo, por ahí me dicen obreros, ayudantes. Correcto. Ok, perfecto. Ahora bien, aquí lo que me están mencionando es una asignación. Están asignando que un obrero realice la tarea de encofrado de techo. Están asignando que el material de clavo y madera se dé en la actividad de encofrado de techo. Esto es un tipo de asignación. Ahora bien, la asignación no solamente consiste en tú mencionar qué recursos vas a utilizar, sino también en qué cantidad de recursos. Por ejemplo, madera, supongamos una unidad, mencióneme una cantidad que podamos utilizar para encofrar un techo. A criterio, obviamente va a depender del tamaño y todo ello, pero trabajemos con alguna unidad de madera. Ok, tenemos en el chat 150 piezas, por ejemplo. Podemos trabajar con unidades. En el caso de clavos, unidad de clavos, ¿cuál sería la cantidad a utilizar dentro de la actividad? Por kilos, 4 kilos, 8 kilos, de acuerdo a lo que se necesita. Unidad por kilos, solamente requiero las unidades. En el caso de alambres, alambre puede ser por kilo también, ¿cierto? Ok, en el caso de obreros, obviamente no tengo una unidad como tal, pero sí tenemos cantidad de recursos. ¿Cuántos obreros podemos necesitar? Por 3 obreros, supongamos.
¿Qué estoy haciendo? Asignación de recursos. No solo basta con indicar qué recurso vas a necesitar, sino también qué cantidad de ese recurso. Ello es asignación. Pregunto, ¿se entiende la pauta? Ok, pregunta en el chat. ¿El salario del obrero también se notaría? Sí, ello lo vamos a ver en la hoja de recursos. Pero lo principal, quiero que quede claro que para trabajar con recursos debes aprender a programarlos y debes aprender a asignarlos. Ahora bien, la programación de recursos se da en la hoja de recursos, pero la asignación de recursos, ojo, la asignación de recursos se da en el diagrama de Gantt. Aquí vuelvo al diagrama de Gantt para poder asignar. ¿Y por qué en el diagrama de Gantt tengo que asignar? Porque en el diagrama de Gantt se encuentran las tareas. Y recuerda que la asignación te vincula recursos con tareas. He ahí el detalle. Hasta aquí. No le voy a meter más teoría, vamos a ir a la práctica para ver estos aspectos. Estos son los aspectos básicos que necesitamos. Ahora sí. En la clase anterior habíamos trabajado con este archivo, filmación de boda. Me voy a ir a archivo, información de proyecto, propiedades avanzadas. Tengo la conceptualización. Aquí lo tengo. También tengo mi temporalidad. Mi proyecto trabaja con una fecha de comienzo. Específicamente inicia el 17 de febrero del 2022. Y mi proyecto también ya tiene un calendario. Este calendario se llama Filmación Boda. Detalles básicos. Instructor, ¿cuáles son las semanas laborables de mi proyecto? Lo vemos aquí. Proyecto, cambiar tiempo de trabajo, filmación de boda, así se llama mi proyecto, perdón, mi calendario. Y aquí está la semana laboral. Podemos visualizarlo de esa forma. Tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de 7 a 1, de 2 a 5. Sábados de 8 a 12. Horario laboral establecido. Ok, me piden que les comparta el archivo a los que no han llegado a este punto. No hay problema, les voy a compartir este archivo para que lo puedan hacer a la par. Les doy un detalle. Para la certificación, lo que pide la empresa es la realización de las prácticas. Todas las clases maestras que realiza la empresa termina en un tipo de producto, sea un plano, sea un mapa, sea un diagrama de Gantt. Al final se tiene que enviar el producto para solicitar el certificado. Así que necesito que estemos a la par. Para los que no han podido realizar esta parte, por esta vez les voy a ayudar con ese detalle, ¿sí? Pero para la segunda parte ya ustedes lo van a completar. A ver, permítanme un momento para que les pueda hacer el envío. Se los voy a enviar al chat de Zoom para los que estén dentro de la clase de hoy, pero hay que cerrarlo para poder enviarlo. Ok, lo acabo de colgar en el chat de Zoom. Confírmenme, porfa, si tienen la recepción del archivo. Lo podemos visualizar, ¿cierto? Me dicen que aún no. El archivo dice filmación de boda. Yo ya lo veo aquí en el chat. Ok, me indican que ya está. Ok,
Por favor, apoyo por parte de administración si pueden descargar ese archivo o volver a subirlo para que lo puedan tener. Listo, vamos a continuar entonces. Se avanzó con las tareas en la clase anterior. Estas son las tareas. Instructor, tengo la tarea de proyecto, decoración. No, las tareas son solamente estas. Diseño de espacio, filmación de ceremonia, de recepción, edición, presentación. Pregunto, ¿qué es fin de fase, fin de fase, fin de proyecto? ¿Tareas, hitos o resúmenes? Hitos, correcto. ¿Qué viene a ser proyecto, decoración, filmación y edición? ¿Tareas, hitos o resúmenes? Resúmenes, ¿cierto? Ese detalle debe estar claro. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguna consulta? Ok, no hay consulta, ¿cierto? Ahora bien, hemos realizado una vinculación también en la clase pasada. Pregunto, ¿de qué tipo es la vinculación realizada? ¿Qué tipo de vinculación estamos visualizando aquí? FC, fin a comienzo, CC, comienzo a comienzo, FF, fin a fin, o CF, comienzo a fin. ¿Qué tipo de vinculación viene a ser? FC, de fin a comienzo. Recuerden que el FC significa que la primera tarea debe finalizar para que comience la segunda. O lo que es lo mismo, la segunda tarea comenzará cuando la primera finalice. Esa es la interpretación. Ahora bien, aquí les comparto alguna consulta que alguna vez me hicieron. Me comentaron lo siguiente: instructor, a mí no me sale FC, a mí me sale FS. Es lo mismo, solamente que cuando trabajamos en Project con el idioma de inglés es Finish Start. He ahí la diferencia, pero se refiere a lo mismo, ¿sí? Es por el criterio del lenguaje. Solo les doy ese detalle para tenerlo en cuenta. Ok, porfa, por parte de administración, si pueden descargar el archivo filmación de boda que está en el chat y volver a reenviarlo. Ok, lo están volviendo a reenviar, ¿sí? Ya lo están volviendo a reenviar. Pregunta en el chat, ¿dónde se ve FS o FC? Ok, muy buena pregunta. Ellos se ven en la columna de predecesoras, aquí. Ahora me dirás, instructor, ¿por qué no se ve el FC? Porque por defecto la vinculación en MS Project es de tipo FC. ¿Qué quiere decir que sea por defecto? Que se sobreentiende. Pero es la única que se sobreentiende, porque si tú quieres una vinculación de tipo CC, ahí sí tienes que especificar CC. Y ahí tienes la vinculación. Pero si quieres una vinculación de tipo FC, aunque le pongas FC, al final se va a abreviar en solamente el número. ¿Sí? Así que por defecto no es necesario que escribas FC, basta que le pongas 4. Pregunto, ¿se entiende el punto, cierto? Ok, ahora dejemos de hablar de tareas porque la clase del día de hoy está dado para recursos. Así que vamos a culminar con los recursos. Los recursos complementan a las tareas en su asignación y para tener detalles acerca de costos y acerca de trabajo, porque por lo pronto yo solamente tengo el detalle de la duración, nada más. Ahora bien, ¿dónde programo mis recursos? Aquí. Hoja de recursos, barra de estado. Aquí voy a programar mis recursos. Instructor, ¿de dónde sacamos los recursos? En la clase pasada hemos utilizado nuestro Excel, ¿cierto? En el Excel nos dieron calendario, nos dieron tareas y ahora tenemos recursos.
Pregunto, todos tienen el Excel, ¿cierto? El Excel sí lo tenemos de la clase anterior. ¿Hay alguien que no tenga el Excel? Ok, perfecto. Ok, hay alguien que no lo tenga. Ya. Ok. De igual forma, por favor, parte de administración, si nos puede apoyar con el Excel. El Excel lo compartieron al grupo de WhatsApp, ¿sí? Lo compartieron al grupo de WhatsApp, pero también vamos a pedir que nos lo pasen por el chat. Vamos avanzando con esos detalles. Aquí en mi Excel tengo detalles de la conceptualización, del calendario, de la tarea que hicimos en la clase anterior y también tengo detalle de los recursos. El primer cuadro son los recursos que necesita mi proyecto. Y aquí están los nombres. Recursos Juan Pérez, Diana Sánchez, Rubén Vázquez, Eduardo, cámara de video, cables, faros, marcos, movilidad, Sena. Estos son mis recursos. A este nivel de trabajo lo que yo voy a realizar es copiarlos. Voy a copiar mis recursos y simplemente lo voy a pegar aquí. Podría pegar los tipos también, porque los tipos también están aquí. No obstante, nosotros vamos a proyectar los tipos de acorde al recurso con criterio propio. Les acaban de adjuntar la práctica al chat, ¿sí? Gracias, administración, les acaban de adjuntar la práctica al chat. Ok, vamos a continuar. Ahora bien, pregunto, Sena y movilidad, qué tipo de recurso es? ¿Trabajo, material o costo? Lo dice en el Excel, pero quiero que lo hagamos a criterio. Recurso de tipo costo, por obvias razones, vamos a hacer los cambios. Nótese que cuando hago los cambios, los parámetros cambian, ¿cierto? Ciertos parámetros ya están diferenciados. Es por ello que es importante que clasifiques según tipología de recursos. Ok, pregunto, aquí tengo marcos, faros, faros de iluminación, cables de extensión, cámara de video. ¿Quién me dice cuáles son recursos de tipo, primero, de tipo material? De los brindados, ¿cuáles son recursos de tipo material? Ok, faros de tipo material, cables de tipo material. Vamos agrupándolo. Me dicen que faros es de tipo material, cables también es de tipo material. Faros de iluminación. Ok, en el caso de faros de iluminación lo podemos tomar como material. Ahora bien, cámara de video, recurso de tipo material o trabajo. Trabajo, ¿cierto? Porque recuerda que la cámara de video no se consume. Sí se deprecia, pero no se consume. De Juan Pérez a Eduardo Herrera se entiende que es de tipo trabajo. Lo tengo de esta forma. ¿A qué se refiere con marcos? Bueno, materiales de cuadros, ¿no? Marcos, es lo que entiendo por proyecto de filmación de boda. Supongo que son ciertos detalles de marcos. Ah, ok, es trabajo, perdón, material. De igual forma, material. Podemos visualizar si en el Excel tenemos los mismos detalles. Material, material. Ah, ok. Aquí son cables de extensión, que esto no son lo mismo que los cables normales, esos cables que se usan para instalación, sí serían materiales, pero un cable de extensión sí sería recurso de tipo trabajo. Ellos sí lo vamos a modificar. Cable de extensión es un recurso de tipo trabajo. ¿Se entiende, cierto? Una cosa son los cables de instalaciones, que son elementos que sí se van consumiendo, pero en el caso de los cables de extensión, no. Los cables de extensión son herramientas de tipo trabajo. Ok, estos son los detalles que nos están brindando.
Faros de iluminación. Aquí nos han dado el detalle de trabajo, pero dependería de qué tipo de faro es, porque hay algunos faros que sí son consumibles y hay otros faros que solamente son como lámparas que podemos ayudarnos en el momento del trabajo. Así que en este caso han utilizado el faro de iluminación de tipo trabajo, lo vamos a tomar del mismo tipo. Pero repito, ya es un criterio, depende de qué tipo de recurso estás utilizando. Simplemente es conocer el tipo de recurso. Hasta aquí hablamos simplemente de tipos. Ahora bien, siguiente campo, etiqueta de materiales. En la etiqueta de materiales vamos a definir la unidad de materiales. De esta forma, unidad de materiales. Es por ello que aquí, si tú tratas de ingresar valores en trabajo o en costo, no te va a permitir. Solamente puedes ingresar valores en materiales. Como no nos están indicando, bueno, sí nos están indicando aquí la etiqueta de material, caja por 12 unidades, pero puede ser modificable. Podemos poner por unidad, por ejemplo. Yo lo voy a mantener, caja por 12. Caja por 12. Caja por 12 unidades. Le puedo poner así, caja por 12 unidades. De esta forma. Esto es de referencia para la unidad. Las iniciales y el grupo son detalles opcionales. Yo elijo si los incluyo o no. Son totalmente opcionales. Por ejemplo, si deseo ponerlo Juan Pérez, JP, Diana Sánchez, DS, Rubén Vázquez, RB. Yo inserto las iniciales para poder identificar los recursos y lo hago a criterio propio. Eduardo Herrera, EH. Cámara de video y cámara de extensión, por ejemplo, CB, CE. Y estoy cambiando de mayúsculas a mayúsculas y minúsculas. Faros de iluminación, faros y. Simplemente faros, le puedo poner aquí faros o far. Marcos, mar. Movilidad, yo suelo ponerlo completo cuando son costos, pero repito, es a criterio propio. Los grupos también los puedes clasificar a criterio propio. En el Excel que nos han dado, no nos han dado clasificación de grupos, así que nosotros podemos clasificarlo. Por ejemplo, Juan Pérez, Diana Sánchez, Rubén Vázquez, yo puedo considerarlos grupo de trabajo operativo. Eduardo Herrera, grupo de trabajo administrativo. Y yo puedo cambiar aquí en diferentes tipos de grupos. Por ejemplo, puede ser cuadrilla 1, cuadrilla 5. Estoy haciendo una agrupación. Obreros, operarios, electricistas, plomeros, decoradores. Estoy haciendo otra agrupación. Yo elijo la tipología. Es a criterio propio. Ahora bien, cámara de video, cables de extensión, puedo ponerlo equipamiento. Pertenecen al grupo de equipamiento. Puedo copiar, puedo pegar. Los faros, los marcos, material. Grupo material único. Ejemplo. También podrían ser materiales eléctricos, materiales de construcción, distintas tipologías. Recuerda que tú las vas a variar de acuerdo a tus necesidades. En el caso de la movilidad y cena, yo lo voy a poner aquí como puede ser viáticos, en este caso, puede ser servicios, igual hacemos una agrupación. Pregunta, ¿por qué no me deja editar la columna etiqueta de material? Etiqueta de material es solamente editable para los recursos de tipo material. Si no es un recurso de tipo material,
no vas a poder editarlos. Solo los materiales tienen etiquetas. Y otra pregunta, ¿podrían volver a pasar el archivo de la sesión 1? Sí, justo lo están pasando por el chat. Ok, hasta aquí tienes nombre de los recursos, el tipo, la etiqueta de material, iniciales, el grupo y la capacidad. Te explico qué es la capacidad. La capacidad son solamente para recursos de tipo trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, el cemento no tiene capacidad de trabajo y se refiere a la capacidad máxima en realidad. Esta capacidad se puede interpretar principalmente a través de dos criterios. Por ejemplo, si Juan Pérez trabaja 8 horas en el proyecto en horario de tiempo laborable, tiene una capacidad máxima del 100%, pero si Juan Pérez trabajase al 50% de capacidad, es porque trabaja solo 4 horas. En relación a su tiempo laborable, yo puedo hacer el cambio de capacidad. Ese es uno. El otro punto es, si Juan Pérez es un recurso individual, trabaja con una capacidad del 100%. Y si en una cuadrilla, si tengo una cuadrilla de 5 personas, esa cuadrilla tiene una capacidad máxima del 500%. En ese caso sería de esta forma. Cuadrilla, le voy a poner cuadrilla 1-5 operarios. Recurso de tipo trabajo, pero su capacidad máxima subiría al 500%, representado por cada personal. Esas son las dos formas de trabajar con capacidad máxima de trabajo. En este caso, voy a borrar, eliminar recurso. ¿Qué me dicen en mi Excel? Me dicen que Juan Pérez tiene una capacidad máxima del 50%. Eso quiere decir que como tiempo laborable solamente tiene la mitad asignada por el proyecto. En vez de 8 horas, trabajará solo 4. 50%. Luego vienen los criterios de tasa. Son dos criterios. El primero es la tasa estándar, el pago por hora a cada recurso. Y la segunda es la tasa de horas extras. Aquí está, tasa de horas extras. Podemos rellenar cada uno de los valores para cada recurso. Para el relleno me voy a ayudar del Excel, que aquí sí me han dado la información de ambos. Voy a copiar y voy a pegar. Ok, hay un pequeño detalle en la abreviatura, así que voy a hacer el copiado de forma estándar nada más. Lo podríamos pegar como pegado especial, pero para que no haya ningún conflicto, lo voy a realizar de esta forma. Vamos a visualizarlo. Tengo una tasa estándar de 25 soles por hora a los cuatro recursos que están aquí. Así que voy a ir añadiéndolo de esta forma, 25, 25 y 25. Tengo 45, tengo 10 y tengo 10. Hasta aquí tengo los detalles. Al otro lado, para tasa de horas extra, tengo lo siguiente. Tengo 30, 25, 25 y 30. Ahora bien, también tengo dos valores adicionales que es de 84 y 90. Ese es el llenado. Te explico por qué tenemos esta forma de llenado a continuación. Ahí lo vemos. Por un lado, en el caso de tipo trabajo, de Juan Pérez hasta Eduardo Herrera, la tasa estándar y la tasa de hora extra es el pago por hora que ellos reciben. En esa parte. En la parte de trabajo, que es equipamiento, cámara de video, cable de extensión y faros de iluminación, también están teniendo una tasa estándar de uso, que puede ser su uso por alquiler, por ejemplo, pero por hora. Esa es una forma de ingresarlo. También se puede asignar un solo monto, pero sería por costo por uso. Eso para equipamiento.
El costo por uso también se puede aplicar para un recurso humano, por ejemplo, un consultor, un asesor. Yo no le pago por hora de acuerdo al tiempo laboral en el proyecto, le pago por su producto o servicio. He ahí las diferenciaciones. Y por último, en el caso de materiales, ¿qué se le pone en la tasa estándar? El costo por etiqueta de material. ¿Cuánto cuesta una caja de 12 unidades de faros? 84 soles. ¿Cuánto cuesta una caja de 12 unidades de marcos? 90 soles. De esa forma se hace la diferenciación de precios. Ok. La tasa estándar nos dicen que Diana y Rubén son solamente de 20 horas. Vamos a hacer la modificación aquí. Y una pregunta que me están haciendo por interno, ¿se puede hacer por mes? Sí, la respuesta es sí, podemos hacerlo por mes también. Pregunto, ¿cuál es el acrónimo de meses? Lo vimos en la clase anterior, en tareas. Correcto, ¿cierto? Cuando hablamos de meses, uy, ahí se me fue, es MS. Bueno, MSS. Meses. De esa forma. Ahora bien, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que trabajes con una unidad mínima. En este caso está bien que sea por hora, porque si requieres el pago por mes, lo puedes recalcular simplemente. Pero si lo tienes por mes, recalcularlo por hora te puede traer algunas imprecisiones. Así que es mejor tenerlo por hora de trabajada, por si quieres hacer algún cambio, hay alguna hora que no se haya trabajado, puedes hacer las diferencias. Es mucho más factible trabajarlo de esta forma. Y hasta aquí tenemos la parte de los costos, ¿sí? Hasta aquí tenemos la parte de los costos. En el chat piden enviar el archivo nuevamente. Por favor, administración, si lo puede enviar nuevamente. Ok. ¿Qué otro detalle a tener en cuenta? Aquí tenemos detalles de 10 y 10, correcto, como me indican para cables. Podemos hacer esto 10 y jalo 10 aquí. Ahora, los valores lo podemos modificar como queramos. No hay inconveniente. Recuerda que va a depender mucho de las tasas que tú manejes. Podemos hacer diversos cambios. Y también, por defecto, estamos manejando una tasa, la tasa estándar, la tasa A. ¿A qué me refiero? Clic derecho, información. Por defecto, en costos, solo estás trabajando con la primera tasa, que es la tasa predeterminada, la tasa número A. Esta tasa corresponde a los valores que están en tu hoja de recursos. No obstante, para algunas tareas, el recurso puede ganar más o puede ganar menos. Supongamos que tiene una tasa estándar de pago de 20 soles por hora, pero para las tareas más complicadas, donde tiene mayor responsabilidad, yo le voy a pagar el doble. Para ello tendría que crear una tasa B. O hay tasas donde le voy a pagar 50% menos. Crearía la tabla de tasas C. Pero ese detalle ya es para una planificación más avanzada. Por el momento, trabajemos con el estándar. Sí, pero sí se entiende el detalle, ¿cierto? ¿Se entiende la lógica hasta este punto? Correcto. Ahora, les doy un detalle más, que es un detalle práctico. Por ejemplo, la cámara de video. En el caso de la cámara del video nos han dado una tasa estándar por hora de 45 soles. Esto se puede interpretar que el alquiler por hora es de 45 soles al uso, pero digamos que nos han dado un alquiler para todo el proyecto de 1.500 soles. En ese caso, no sería tasa estándar, sería costo por uso. Para todo el proyecto tengo un solo gasto, 1.500 soles. ¿Sí? Solamente ese detalle. Ahora bien, pregunto,
¿Qué sucede si la cámara de video es mía? Yo soy parte del proyecto y la cámara de video es propia. ¿Lo inserto o no lo inserto dentro de los recursos del proyecto? ¿Qué me dicen en el chat? También sucede si fuese una laptop, ¿cierto? Yo necesito una laptop para el proyecto, pero la laptop es mía. ¿Se inserta o no se inserta dentro de los elementos de recurso? Y si sí se insertase, ¿cómo ponemos el costo? ¿Bajo qué criterios determinaríamos su costo? Si le ponemos costo cero, básicamente es como no tener ninguna tasa, ni en positivo ni en negativo. Correcto, ahí estamos en el punto adecuado, como dice Carla y José, depreciación. Esa es la palabra clave, depreciación. Obviamente yo no voy a alquilar mi laptop a mí mismo, ¿no? No tendría mucho sentido ello, pero lo que yo sí puedo cobrar es por la depreciación que va a ser causada en el proyecto. Por ejemplo, una laptop tiene una depreciación, tiene un tiempo de vida útil de unos 3 años y una depreciación de entre el 15 al 20% de su costo anual. Ese valor, de acuerdo al costo de mi equipamiento, lo puedo poner como costo por uso. ¿Sí? El valor de la depreciación, que es un criterio práctico. Pregunto, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Qué tal estamos en esta parte? ¿Entendible las pautas? Ok, preguntas en el chat. Si me compro un vehículo para el proyecto, ¿cómo lo anoto? ¿Dónde se colocaría la depreciación? La depreciación lo podemos colocar en costo por uso porque sería solamente un cobro calculado para todo el proyecto. Ahora bien, el viejo criterio, si te compras un vehículo para el proyecto, habría que sacarle el porcentaje de depreciación que tiene el producto. No todos los elementos tienen el mismo porcentaje de depreciación. Algunos se deprecian más, otros se deprecian menos, porcentajes diferentes, montos diferentes. Ahora, supongamos que el porcentaje de depreciación sea 20% de 1000, hablamos de 200 soles anual. El proyecto dura 3 años, son 600 soles de depreciación a incluir. ¿Sí? De esa forma lo podemos incluir en el costo por uso. Ok, ahora sí. Continuemos. Acumular. ¿A qué se refiere el acumular? Al tipo de pago del recurso. Existen 3 tipos de pago. Uno, puedes pagar al comienzo, puedes pagar al prorrateo o puedes pagar al fin. En este caso es el pago por recurso. Pregunto, usualmente, ¿cómo se pagan los recursos de tipo trabajo? Recursos humanos, les pago al comienzo de sus actividades, les pago al final o les pago el prorrateo. Instructor, de forma mensual, sí, pero pago mensual, pago quincenal, en realidad es un pago al prorrateo de acuerdo al avance de sus actividades. Entonces, en ese caso, al prorrateo. Y lo vamos a poner aquí. Estos 3 recursos los voy a poner al prorrateo. Ahí está por defecto. En el caso, supongamos que tenga un alquiler. Estoy alquilando estos 3 equipos. El pago del alquiler al comienzo, el prorrateo o al final. Usualmente, ¿cómo se realiza el pago del alquiler? Por lo usual. Porque puede cambiar de acuerdo a múltiples criterios, pero usualmente cuando yo alquilo algún tipo de elemento, lo pago el prorrateo, lo pago al comienzo, lo pago al final. Usualmente el pago es al comienzo.
De igual forma para los materiales también usualmente al comienzo. En el caso de los materiales también. Pero depende mucho del contexto, porque por ejemplo, si tengo un proveedor de confianza que me da los materiales y me los cobra al final, es un criterio más específico. Pero por lo general yo hago la compra de materiales y hago al comienzo, ¿sí? Tomo el recurso al comienzo. Y por último, en el caso de costos, ¿cómo es el pago usualmente para el caso de costos? Que por lo general son servicios, al comienzo, al prorrateo o al final. Usualmente los servicios son al final. Usualmente, porque repito que hay casos específicos. ¿Sí? Supongamos que ya la cena, la movilidad, el transporte, todo ello ha sido pagado. Entonces ya se hicieron los pagos al comienzo. Pero usualmente primero me dan el servicio y luego se hace el pago. Usualmente es al final. Pero esto puede cambiar de acuerdo a los criterios del proyecto. Ok, hasta aquí tenemos la hoja de recursos. Ya está. Vamos a guardar los cambios y voy a volver al diagrama de Gantt. Pregunto, si ya tengo mi hoja de recursos, ya programé, ¿qué me falta hacer ahora? ¿Qué hago con los recursos? Correcto, hay que asignarlos, ¿sí? De nada me sirve tener recursos si no los asigno. Cuando los asigne voy a tener detalles de costos y voy a tener detalles de trabajo. Necesito asignar los recursos al proyecto por tareas. Y te preguntarás, ¿qué es la asignación? ¿Cómo se realiza la asignación? Sobre todo el cómo. Sencillo, hay muchas maneras. Te voy a explicar una de las más sencillas primero. Aquí tienes una columna que se llama nombre de recursos. Nos ubicamos a la altura de la tarea, en este caso diseño de espacio. Vamos a desplegar y simplemente vamos a hacer un checklist de los recursos que necesitamos para esta tarea. Diseño de espacio. Supongamos necesito al recurso Eduardo, a Faros, Marcos. Filmación de ceremonia. Necesito a Diana, Eduardo y la cámara de video. Obviamente con cierto criterio. Filmación de recepción. La cámara, Diana y a Juan Pérez. Esto se denomina asignación de recursos. Es una forma de hacerlo. Ahora bien, ¿cuál es la otra forma? La más recomendable, dicho sea de paso. Lo puedes hacer así. Diseño de espacio, clic derecho, información. Pestaña, recursos. Y desde aquí puedes asignar tus recursos también. Diseño de espacio, necesito a Eduardo, a Diana y Faros, por ejemplo. Aquí lo tengo. Si son recursos de tipo trabajo, solamente me va a salir su unidad y su capacidad de trabajo, nada más. ¿Qué pasa si son recursos de tipo material? Por ejemplo, en el caso de Marcos, me va a salir la unidad aquí. Y lo práctico de este método es que tú puedes cambiar la unidad. Yo no necesito una caja, necesito 24. Puedo subir aquí hasta 24 cajas o puedo escribir 24. 24 cajas. Puedo hacer el cambio. Ahora bien, ¿qué pasa si ingreso un recurso de tipo costo como movilidad? El recurso de tipo costo de movilidad necesita propiamente dicho un costo. Movilidad, por ejemplo, 2.500 soles. Ya lo tengo. Y al final le voy a dar aceptar. De esta manera tengo los detalles en cuanto a la asignación de recursos. Puedo asignar recursos de tipo trabajo, material y costo. Pregunto, ¿está entendible el método?
Pregunta en el chat, ¿el costo de movilidad sería el costo total o el costo por esa actividad? Va a depender dónde lo asignemos. Si yo lo asigno en el fin de proyecto, el costo de la movilidad se estaría tomando como de todo el proyecto, pero si yo lo asigno por tareas, es el costo de la movilidad en cada una de las tareas. Depende mucho en qué tarea lo asignemos. Repito el detalle. Nuevamente, voy a seleccionar filmación de ceremonia, clic derecho, información. Me voy a ir a la pestaña de recursos y aquí primero hago la asignación de recursos, simplemente de forma cualitativa. Selección de recursos. Necesito recursos como Eduardo, Diana, Marcos, movilidad. Ahora, en el recurso de tipo trabajo, las unidades son solamente porcentuales. En cuanto a los marcos, debo de tener en cuenta las unidades. Puedo hacer diversos cambios. Una caja por 12 y necesito 45. De igual forma, en el caso de movilidad, al ser de tipo costo, ingresamos un monto, 1.200. Y aquí le puedo dar a aceptar. Si quieres ver más detalles de cuál es el monto que está tomando cada uno de estos recursos, puedes volver, clic derecho, información, recursos, y aquí ya se te ha hecho automáticamente el cálculo de montos. Eduardo Herrera, en esa tarea, por la cantidad de horas trabajadas, 400 soles. Diana Sánchez, 320. Los marcos, de acuerdo a la cantidad que hemos puesto, 4.050 soles. Y la movilidad se queda asignada con el monto que yo le di, 1.200. Y ya estás teniendo detalles de costos. Esto es una asignación de recursos. Pregunto, ¿qué tal estamos hasta aquí? ¿Entendible la pauta? Ok. El día de hoy vamos a llegar solamente hasta este punto, hasta asignación de recurso. Y para la certificación que corresponde a las 2 clases que han llevado con nosotros, van a realizar la práctica faltante. ¿Cuál es la práctica faltante? En la hoja de recursos les dan ciertos detalles de asignación. Por ejemplo, diseño de espacio, hay que asignar faros, 2 cajas por 12 unidades. Hay que asignar el recurso Juan Pérez. Hay que asignar 2 cajas de marcos por 12 unidades. En la tarea de filmación de ceremonia hay que asignar cables de extensión, cámaras de video y a Diana Sánchez. Y de igual manera, para cada una de las tareas hay que realizarle una asignación. Para la certificación, simplemente completar la práctica a nivel de recursos. Ese va a ser el detalle. Ahora bien, un último detalle. Les voy a dar un último detalle acerca de control, ya para terminar. Al inicio de la sesión había mencionado que tenemos fases de gestión de proyectos, conceptualización, planificación. Pregunto, después de planificación, ¿qué fase viene? ¿Alguien tiene la respuesta? Correcto, la fase de ejecución del proyecto. En esta fase, tu proyecto se va a llevar a cabo. Ahora bien, en la fase de planificación se forma la línea base de proyecto, que básicamente es tu plan de dirección para el proyecto. Tu plan previsional, por decirlo así, provisional. En cambio, en la ejecución de proyecto vas a tener tu progreso real de proyecto. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que se forme una comparación del avance real con el avance planificado. Supongamos, si yo había planificado que el diseño de espacio de mi proyecto iba a durar 20 días, pero realmente terminó 30, tenemos un desfase de 10 días. ¿El desfase será solo en duración o también afectará a trabajo y costo? ¿Qué me dicen en el chat?
afecta, ¿cierto? También va a afectar a trabajo y costo. Una cosa es planificar tu proyecto y otra cosa es llevarlo a cabo. Cuando lo lleves a cabo, por más meticulosa que haya sido tu planificación, vas a tener ciertos desfases causados quizás por algunos detalles que no hemos podido prever o simplemente por imprevistos. Así que se va a crear un escenario no ideal dentro de la ejecución. ¿Qué es el escenario no ideal? Cuando lo real no está de acuerdo a lo planificado. Y este escenario no ideal va a causar ajustes de proyecto, va a causar desfases, variaciones de costo, variaciones de duración, variaciones de trabajo. Ahora bien, ¿cómo visualizas esas variaciones? Mediante un control de proyecto, que es la cuarta etapa de gestión. Debes de controlar el proyecto. El proyecto, pregunto, y a nivel de criterio, controlaré mi proyecto en la ejecución, al final de la ejecución, al inicio de la ejecución o a cada intervalo de progreso del proyecto. Alternativa A, B o C. Inicio, al fin o por intervalos. Por intervalos. Y el control lo puedes realizar por intervalos de forma porcentual, o sea, al 20% de avance, al 40, al 60, al 80, o lo puedes realizar por periodos temporales, cada semana, cada mes, cada semestre. Son formas de controlar un proyecto. En cada hito también es un criterio a tomar. También lo puedes realizar en cada hito. Esos son los detalles básicos de control que vamos a tomar el día de hoy. El día de hoy nos hemos centrado en la parte de recursos. Y para terminar con esta pauta, ya para finalizar, recuerden que hay que tener el nombre de los recursos asignado de acuerdo al Excel para la certificación respectiva. Pero yo para terminar esta etapa voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar ciertos elementos de esta forma y voy a suponer que acabé mi planificación. Para poder acabar formalmente mi planificación hay que guardar la línea base. Para ello me voy a proyecto, establecer línea base, acepto. Y hasta aquí se ha guardado mi proyecto a nivel de planificación. Y a nivel de planificación puedo responder algunas preguntas. ¿Cuánto va a durar mi proyecto? 34 días. ¿Cuánto va a costar mi proyecto? Voy a insertar una columna de costo. Mi proyecto va a costar 26.040 soles, de acuerdo a la asignación de recursos que yo he realizado. ¿Cuánto de trabajo en horas va a requerir mi proyecto? Voy a insertar una columna que se llama trabajo. Y voy a requerir 224 horas de trabajo. Estos son los detalles básicos de la planificación que voy a obtener luego de haber planificado calendario, tareas y recursos. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Pregunta en el chat. ¿Puede repetir a la línea base? Perfecto, vamos a verlo. Una vez más, me voy a proyecto, establecer línea base. Y aquí voy a seleccionar línea base. Puedo guardar más de una línea base incluso. La primera es orientada para fin de planificación. La siguiente es para control. Pero yo voy a trabajar solo con la primera. Línea base, acepto. Y ello sería todo. Yo no voy a volver a aceptar porque si hago ello me va a salir la opción de sobreescribir. ¿Cuándo sobreescribo la línea base? Cuando después de la planificación me faltó hacerle algún detalle adicional en recursos, aumentarlo, quitarlo, añadir, o en tareas, hacer un cambio de vinculación, que es parte de la planificación, vuelvo a sobreescribir la línea base. Pero si no es ninguno de esos detalles, no es necesario que sobreescribas. ¿A qué me refiero? Supongamos que en mi planificación, presentación y producto final
en vez de 5, debe ser 7 días. En este caso, para que el proyecto no lo tome como avance o ejecución o ajuste de proyecto, voy a tener que volver a sobreescribir mi línea base. Establecer, lo guardo en el mismo lugar. Acepto, ¿desea sobreescribir? Sí. Y ya tengo mi línea base a nivel de proyecto con los datos actualizados. Esa es la línea base. Y un último detalle, un último alcance en esta parte. La línea base se puede crear y también se puede cargar. Formato, línea base. Aquí hago el cargado de la línea base. Clic. Y es la línea de color ploma. Nota que la línea base y la ejecución de avance real del proyecto son iguales, tienen la misma forma. Pero cuando haya un ajuste de proyecto a nivel de ejecución, van a empezar los cambios. Por ejemplo, el diseño de espacio no duró 20 días, duró 22. Nótese que ya acaba de realizarse un pequeño desfase. En la parte gráfica es visible. Y ello obviamente va a ocasionar desfases a las diversas tareas porque todas se encontraban vinculadas una después de las otras. Por un simple cambio de 2 días ya obtuve un desfase mayor. Y como ya tengo un desfase mayor, ya tengo un caso desfasado, podría ir visualizando mi control de proyecto. Pero para no darles demasiadas pautas en esta parte, vamos a culminar solo hasta aquí. Repito los criterios, hemos llegado hasta recursos, poder asignarlos y poder obtener el fin de nuestra planificación a partir de línea base. ¿Qué viene después de la línea base? La actualización del avance del proyecto. ¿Qué viene después de la actualización de proyecto? El control de tu proyecto. ¿Y qué viene después de tu control? El cierre y finalización de proyecto. Esas son las etapas, pero ya son criterios un poquito más sofisticados. Así que el día de hoy vamos a llegar hasta este punto. ¿Alguna duda, consulta sobre estas referencias? A nivel de la práctica, a nivel del certificado, solamente se requiere asignar los recursos, o sea, asignarlos hasta aquí. Los detalles que he brindado acerca de la línea base de cierto ajuste son referenciales. Para nivel de certificación, solamente la asignación de recursos. Solamente hasta esa parte. Ahora, tomen ciertos detalles que son referenciales. Si por ahí no están manejando soles, están manejando pesos, dólares u otro tipo de símbolo, trabajen con las mismas cantidades. No hay problema. Más que tener los resultados, más que tener las mismas cantidades, lo que nos interesa aquí es el proceso, que el procedimiento esté guiado a las etapas de gestión. Si cumplen con el proceso, está más que adecuado. Vamos a culminar hasta aquí. Esta es una parte de la planificación. Dicho sea de paso, la planificación es una etapa muy amplia, bastante amplia, que se suele ver en 4, incluso en 6 sesiones de entre 2 a 3 horas. Así que es bastante información. Pero que tengamos en cuenta estas pautas, ya podemos realizar cronogramas, ya podemos ir visualizando costos en recursos. Espero les haya ayudado estas pautas, que hayan sido de su agrado la clase que hayamos hecho el día de hoy y los esperamos en clases siguientes. Bluescore periódicamente brinda ciertos cursos, clases, asesorías, así que mayor información lo pueden solicitar a administración y también les comento que vamos a aperturar, bueno, la empresa va a aperturar el curso de gestión y administración de proyectos de forma integral. Del básico hasta el avanzado, es el último curso del año
ya les van a dar más detalles sobre ello. Y si quieren ver más detalles de planificación, complementar con control, cierre, presentación efectiva, es una muy buena alternativa en el medio. ¿Sí? Así que por mi parte ello es todo. Espero hayan disfrutado estas 2 clases maestras y muchos éxitos con la certificación de igual forma. Muchísimas gracias a todos. A ti las gracias. Igualmente. Los dejo con Gabriela Ortiz de parte de la administración de Bluescore para que les pueda dar detalles sobre el sorteo que se va a realizar. ¿Con qué nombre se enviará el trabajo? Ya, el nombre del trabajo se los dejo yo, se los iban a dejar por administración, pero se los voy a dejar yo. Ok, me doy cuenta que hay muchas personas que son nuevas en el grupo de Project. Ok, les detallo lo siguiente. El correo de envío es info@bluescore.com. info@bluescore.com es el correo de envío y el asunto lo vamos a poner así: MS Project la fecha del día de hoy. El día de hoy es 28 de octubre. De esta forma, ¿sí? Repito, el correo de envío info@bluescore.com y el asunto MS Project 28 del 10. Ese es el formato que tomamos siempre para los envíos. De igual forma, recuerdan que se envía el MS Project, solamente el archivo de MS Project finalizado hasta asignación de recursos. Y también adjuntar su nombre de forma formal. Si en el formulario no está adecuado el nombre, hay que incluirlo en el correo. La hora de envío generalmente es hasta el día de hoy, pero les voy a dar hasta el día viernes. ¿Sí? Hasta el día viernes, hasta las 5 de la tarde, para que puedan hacer el envío, y a partir de la siguiente semana, en este caso, se va a empezar a enviar los certificados. Ok, me indican que hasta el día sábado al mediodía. Sábado al mediodía, la fecha máxima de entrega, y el lunes se va a empezar, a partir del lunes, se va a empezar a realizar las entregas del certificado. O sea, lunes, martes y miércoles, ya que son varios, se van a empezar a generar los certificados. Repito nuevamente, sábado al mediodía, máximo plazo de entrega. Y ahora sí, muchísimas gracias a todos, espero les haya gustado. Ya les van a pasar los links de la clase grabada, tanto en Facebook como en YouTube. Y cualquier duda o consulta, estamos a disposición. Gracias a ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Te doy el pase, Gabriela. Muchas gracias a todos. Gracias, Johnny, por el pase. Muy bien, chicos y chicas, espero que les haya gustado la segunda y última parte de la Masterclass de Microsoft Project. Les recuerdo nuevamente que el curso completo de gestión y administración de proyectos con Microsoft Project inicia el 12 de noviembre y es el último que vamos a tener este año. Estamos con el 15% de descuento, así que cualquier consulta, contáctenos por WhatsApp. Muy bien, me informan que están subsanando detalles para el sorteo que vamos a tener, así que por favor quédense un momentito más en sala que ya vamos a empezar.